Buenos días, soy el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto. En esta mañana les saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a continuar y culminar, si es posible, el día de hoy con el libro de Apocalipsis. La semana pasada nos quedamos en el inicio del capítulo 21, estuvimos viendo ya la nueva creación. Estábamos viendo la regeneración de todo el sistema y esto es realmente lo que el enemigo quiere hacer de una manera burda y falsa, establecer un nuevo orden mundial. Claro, no es un nuevo orden mundial porque él ya viene desde la antigüedad tratando de hacer lo mismo. Un orden maquiavélico, un orden malvado, un orden donde derrama maldición sobre toda nación. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo vimos también nosotros, cómo ese plan se iba a desencadenar en una imagen en el libro de Daniel. Pero ahora sí se establece el nuevo orden mundial, un orden de paz, un orden de justicia, un orden de bendición plena, pero con el gobierno de Dios, el verdadero dueño de esta creación y del hombre. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana, que Él sea quien nos hable y habla a tu corazón, pues este es el epílogo ya de toda la historia de la humanidad, aunque nosotros todavía estamos aquí, pero como hemos dicho en parte la semana pasada, es una película que ya terminó. Ahora nosotros la estamos viendo, por decirlo de alguna manera, pero no solamente la estamos viendo, sino que la estamos nosotros siendo parte de esa película. Pero esa película llegará a un fin, llegará a un término. Y justamente en la Biblia lo vemos, quizás esa película es solamente escrita, ahora la estamos viviendo ya en forma humanizada, y ya el libro de Apocalipsis nos va a decir el final, y nosotros estamos en ese camino, en ese proceso. Dios en su misericordia nos ha mostrado lo que fue hecho, lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en el futuro no muy lejano. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Señor, sé tú tocando cada vida, cada corazón. Señor, sé tú dando la oportunidad de tener un encuentro contigo. Que tu Espíritu Santo sea hablando a cada corazón, quitando todo velo. Señor, toda influencia de religiosidad, de mentira, de engaño, de temor, para que, Padre, puedan abrir sus corazones y entregarle sus vidas al Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es solo y únicamente a través de Él. Padre, nos ponemos en tus manos, sé tú hablándonos en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tienes una Biblia en casa, por favor, síguenos en la lectura. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9 hasta el capítulo 22, verso 21, que es el final de este libro de Revelación. Así que tenemos una lectura más o menos larga, pero vamos a leerlo porque es todo lo que vamos a tratar de desarrollar en este día. Bien, dice así la Escritura. Apocalipsis 21, 9 en adelante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y hombres y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. Palabras finales. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, tenemos una buena cantidad de material para poder desarrollar en esta mañana. Sin embargo, vamos a procurar cumplir con todo lo planificado. Y vemos aquí que la aparición en esta nueva creación de lo que es la nueva Jerusalén, no la Jerusalén actual, no la Jerusalén que va a pasar por este proceso de persecución y de destrucción, porque en un momento, como ya lo hemos dicho anteriormente, será la sede en parte donde el anticristo establecerá su gobierno. Sin embargo, Dios la restaurará porque Él morará por la eternidad. Establecerá ahí esta ciudad gloriosa, maravillosa, que aún viendo esta descripción no nos podemos imaginar tremenda gloria. Sin embargo, así como nosotros anhelamos y construimos nuestro hogar, nuestra casa, y usamos los mejores materiales que están a nuestra disposición para poder edificarla, ponerle un buen cimiento, también contratar una persona idónea, un buen ingeniero, un buen maestro de obra, un arquitecto, tener los mejores materiales para poder construir nuestra casa, para darnos seguridad y tener todas las comodidades que anhelamos. Entonces, igualmente, ¿cuánto más Dios, que es el dueño del oro y de la plata? ¿Cuánto más Dios, que va a ser su morada por la eternidad y hasta la eternidad, con su pueblo amado, con aquellos que son sus redimidos, aquellos que le han abierto su corazón, aquellos que han depositado su confianza en Él, aquellos que han sido fieles hasta la muerte? Por eso es importante mantenernos en esa posición. Sabemos que no es fácil, pero el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado las herramientas, pero Él nos demanda que nosotros nos preparemos. Él demanda que la iglesia también haga su parte, y es dejar que Dios intervenga, trate, procese nuestras vidas de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. Entonces vemos a esta nueva Jerusalén y vemos que Juan sigue relatando en este momento lo que está sucediendo luego de que ha sido recreada la nueva naturaleza, el nuevo mundo, la nueva tierra, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, dice el versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces aquí empieza Juan, es transportado en el espíritu a un monte alto. Si bien es cierto, la tierra nueva y el cielo nuevo, que ahora ha sido recreado por Dios, dice que ya no habrá monte, todo habrá sido allanado, no habrá mar. Sin embargo, hay un monte, y sabemos de que ese monte es el monte de Sión, donde Dios morará, donde reposará esa ciudad, la nueva Jerusalén. Él estará sobre todo, por eso está en lo alto. Por eso que el hombre en la antigüedad, cuando quiso hacer una torre alta para llegar al cielo, para desafiar la autoridad de Dios,
Dios entonces confundió sus lenguas y los dispersó, porque sabía que se habían propuesto usurpar. Claro, no iban a llegar al cielo, pero la actitud de su corazón era de rebelión. Su actitud era de provocar, de llegar, así como el diablo quiso poner su trono en el monte de Dios y usurpar la autoridad de Dios, boicotear la autoridad de Dios, quitarle de una manera absurda a Dios su trono. El hombre también hizo su parte, incitado por el enemigo. Pero ahora el único monte donde morará el Señor, donde subirán, donde morará y existirá esta nueva Jerusalén gloriosa, será en ese monte, el monte de Dios. Entonces, vemos que Juan es llevado del Espíritu a este monte alto y le muestra la gran ciudad, que dice tiene la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces el jaspe es un diamante transparente, blanco, como el cristal. Parece vidrio, parece que se pudiera falsificar, pero solamente los joyeros pueden saber a ciencia cierta si es una piedra original, un diamante original, y no es un pedazo de vidrio, como a veces nos pueden engañar a las personas que no podemos a simple vista ver la diferencia. Pero Dios ha creado esta ciudad. ¿Por qué? Es transparente, porque la luz de Él va a irradiar a través de esos muros a todo el mundo entero. Y dice más adelante que las naciones andarán a su luz. Y también nos dice que no habrá sol, no habrá luna, porque la gloria de Dios iluminará todo. Muy bien, entonces por eso era necesario que sea transparente, como el vidrio de un foco, para que pueda llegar la luz a mayor distancia. Entonces, pero es la gloria de Dios. Y dice que esta piedra de jaspe es diáfana como el cristal. Entonces vamos a continuar. Dice el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Tiene 4, está en forma de cuadrado, más adelante nos va a decir, y en cada fachada, por decirlo menos, tiene 3 puertas donde se encuentra un ángel, y encima de cada puerta tiene nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Luego nos dice la disposición, 3 puertas por cada lado, un ángel en cada lado. Y versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces tenía 12 cimientos. Es interesante que Efesios 2:20 nos va a decir que la iglesia tiene que estar cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, lo que ellos recibieron de Cristo Jesús, por revelación en el Espíritu, por su experiencia personal, porque estuvieron con Él, lo vieron y experimentaron su gloria mientras Él estuvo encarnado, mientras dio testimonio, mientras Él moró, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Ellos tuvieron ese privilegio. Ellos fueron los que recibieron su testimonio. Ellos fueron los que quedaron para poner ese fundamento, para que pueda llegarnos a nosotros el testimonio de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, Dios los está honrando en este instante. Y Dios va a honrar a todo aquel que sigue enseñando, que sigue predicando de acuerdo a esos fundamentos. Por eso es tan importante, y al final de este libro glorioso de Apocalipsis dice que no debemos añadir ni quitar. Y no solamente de este libro de Apocalipsis, sino de toda la palabra. Es por eso importante discernir, es por eso importante tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar
como nos dice el mismo Jesús, a toda la verdad. Hay muchos hombres de Dios, sí, gracias por sus vidas, que han puesto ciertas doctrinas, ciertos fundamentos, pero eso tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Ahora vemos tantas doctrinas que se oponen a la persona del Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo, que dicen que los dones del Espíritu ya fueron, que ya no fluyen, que ya no existen. Sin embargo, en Efesios 4 claramente nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que estos dones y estos ministerios tienen que prevalecer o estar hasta que lleguemos todos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ningún creyente, por más ungido que sea, por más grande ministerio que tenga, ha llegado a esa altura, ha llegado a esa medida, a ser todavía como Cristo. Aunque tuviéramos 1000 vidas, no podríamos llegar a esa medida. ¿Por qué? Porque todavía es parte del proceso que Dios tiene para nosotros. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, durante esta eternidad todavía estaremos nosotros recibiendo revelación, conocimiento ya de la primera fuente, porque le veremos cara a cara, como nos dice ya en el epílogo de este libro glorioso de Apocalipsis. Por eso tenemos que discernir, por eso tenemos que entender y tenemos que sacudirnos, tenemos que zafarnos de toda doctrina que esté limitando, que esté cerrando y esté de alguna manera entorpeciendo el obrar de Dios a través de su palabra y de su espíritu para transformar a todo creyente a su imagen y semejanza. Entonces, ese es el fundamento y Dios va a honrar a los que le honran. Y nosotros le honramos verdaderamente cuando hacemos su voluntad, cuando decimos su palabra, cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, no lo que a nosotros nos parece. Podemos tener nuestros conceptos personales, pero al final tenemos que alinearnos con lo que Dios dice, con el escrito está, porque es la verdad absoluta y total. Entonces, por eso que Dios los honra y pone ese fundamento de estos 12 hombres de Dios como diamante, es decir, es algo durísimo, es algo precioso, es algo que no se puede romper. Esos cimientos, así como un cimiento de una casa es lo más importante para poder edificar encima. Igualmente, la iglesia de Dios es sólida, pero la piedra angular es el testimonio de Jesucristo. Él es la piedra que desecharon muchos, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento de esa ciudad gloriosa, el fundamento de la iglesia, como dice Pedro, que va creciendo como un edificio en piedras vivas, donde habita el Señor. Y es así como Dios quiere habitar en medio de nosotros. Habitó físicamente, ahora somos templos de su Espíritu Santo, por eso tenemos que vivir de acuerdo a ese propósito. Dice entonces, y el muro tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La excelencia de las medidas. La excelencia es una medida exacta. Dios no se equivoca. Dios es justo y es una medida gloriosa. Aún para medirla necesita una wincha, por decirlo así, de oro. Dios es excelente en todo lo que hace. Dios muestra su gloria aún en las cosas más sencillas, aún en las cosas más simples. Él muestra su gloria. Dice, versículo dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Entonces estamos viendo aquí una ciudad en cuadro. Tiene 12,000 estadios, que es equivalente más o menos a 2,200 kilómetros. Va a ser una gran ciudad de 2,200 kilómetros.
y ahí morará su iglesia. Los privilegiados son aquellos que han sido los redimidos de todas las edades, aquellos que por la fe recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que en el Antiguo Testamento, viendo, como nos dice el autor de Hebreos, viviendo y haciendo las cosas que eran sombra de lo porvenir, poniendo sus manos sobre esas ovejas inocentes y presentando su sacrificio, pero era un acto de fe, y que murieron sin ver el cumplimiento del Mesías encarnado. Ellos también participarán, serán los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y los redimidos de este tiempo de la gran tribulación. Entonces, ellos serán los reyes y sacerdotes para Dios. Estaremos ministrando, estaremos sirviéndole, tendremos el privilegio de morar en esa ciudad. Sin embargo, las naciones que hayan sido salvas, como más adelante nos dice este mismo texto que hemos leído, no podrán habitar. Dice que irán a la ciudad, la podrán visitar, tendrán libre entrada y saldrán, no morarán. Tendrán que ir a presentar ofrenda, tendrán que ir a presentar lo mejor, a honrar el nombre de nuestro Dios, pero no podrán morar. Qué tremendo privilegio de los que son sus hijos, los verdaderos hijos de Dios, porque ya lo hemos dicho muchas veces, no todos son hijos de Dios, sino aquellos que han sido adoptados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Podemos ser hijos de alguna manera porque somos parte de su creación, pero Dios lo que quiere es tener una relación. Por eso que en esta eternidad se va a mostrar su propósito eterno, que es que tener una relación estrecha, íntima con Él. Moraremos con Él dentro de esa ciudad. Ese siempre ha sido el anhelo de Dios, tener una familia, una relación íntima, estrecha, cercana. Y aún la tenemos, porque el Señor, a través de la salvación y a través de su Espíritu Santo, nos ha hecho templos suyos, y Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero este es solamente un anticipo. Es su presencia espiritual, pero ahí lo veremos cara a cara. Eso es lo glorioso. Esa es la esperanza gloriosa, esa es la promesa fiel de nuestro Dios. ¿Quieres participar de ello? Entonces, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tienes que vivir para Él. Tienes que rendirle todo a Él. Entonces, seguimos. Dice que la ciudad, nos dice sus medidas, ¿no? Cerca de 2.200 kilómetros. Recordemos que ya no va a haber mar, así que va a haber espacio, va a haber tierra hasta de sobra. Nadie va a necesitar invadir, ni poner sus 4 esteras, ni sus 4 palos, ¿no? Porque va a haber terreno suficiente para cada uno. Versículo 17, y midió su muro 144 codos, ¿no? Otra vez el número 144, es otro número importante en la Biblia, los 144.000, ¿no? Pero dice acá, midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Entonces, esos 144 codos es aproximadamente 44.5 metros. 44.5 metros. Entonces vamos a ver de que va a ser un muro realmente, 64 metros de alto. 64 metros de alto va a tener ese muro. Va a ser algo majestuoso, pero van a ser transparentes. La luz va a poder salir de la gloria de Dios para iluminar a las naciones. Entonces, versículo 18, el material de su muro era de jaspe, el mismo, ¿no? Transparente, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Se imaginan qué tal pureza? No va a ser de 18 ni de 24 quilates ese oro. Va a ser un oro tan puro que va a parecer
como de vidrio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Lo que es glorioso para los hombres. Acá los hombres te matan por un diamante, te matan por robar un banco y sacar simplemente monedas de papel, pero aquí será de material precioso. Lo que es sublime para los hombres es para Dios lo más común, es lo más común, pero también usa estos materiales que son gloriosos y de altos quilates y alta pureza, porque Dios es puro. No puede haber nada, no, ahí no va a haber aleaciones con el oro, con el bronce, con el cobre, no, va a ser oro purísimo. Por eso que vamos a ver esa gloria tremenda en esta ciudad. Y estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, y aquí nos define los cimientos. Dice, el primer cimiento era jaspe, ¿no? Y entonces el jaspe es blanco, es como el cristal, es transparente, es como un vidrio. Y luego nos dice el segundo, zafiro. El zafiro es de un color azul más o menos. Y en Éxodo capítulo 24:10 nos habla de esta piedra preciosa y nos muestra que es el cimiento de Dios, es el fundamento de Dios. Y también podemos hacer una comparación de estas piedras preciosas con lo que nos dice la palabra en Éxodo capítulo 28, cuando habla de las piedras que iban incrustadas en el efod, en el pectoral del sumo sacerdote. Hay una similitud, muchas de esas piedras se encuentran también, ¿no? Y todo tiene íntima relación, ¿no? Con los cimientos, con las piedras del pectoral, con los nombres, porque en el pectoral, cada piedra simbolizaba a una de las tribus del pueblo de Israel. Eso mostraba que el sacerdote llevaba sobre su pecho, sobre sí, la carga de orar, de interceder, de clamar delante de Dios por las tribus de Israel. Entonces ahora vemos este cimiento, y cada cimiento representa una piedra, al igual que en ese pectoral que tenía el sumo sacerdote, era parte de su indumentaria. El segundo, zafiro, hemos dicho que es de color azul. El tercero, ágata. La ágata es de un color verde. Entonces vemos el cuarto, esmeralda. Esmeralda también es de un color verde, quizás sea un tono diferente, pero también tiene un tono, o su color es verde. Versículo 20, el quinto, onis. El onis es color rojo, color naranja. Entonces vamos a ver de que hay toda una serie de matices, ¿no? Dios es el diseñador por excelencia. ¿Qué tal diseño de parte de Dios, de su ciudad? El sexto es cornalina. La cornalina es un color rojo, un rojo vivo, un rojo precioso. Después nos va a decir el séptimo, crisólito. El crisólito es un amarillo dorado. El crisólito. Luego nos va a decir el octavo, el berilo. El berilo es un verde, color verde mar. Más o menos hemos podido encontrar esas características. El noveno es topacio. El topacio es un amarillo verdoso. El décimo es crisopraso. El crisopraso es un verde dorado. Es de color verde dorado. El undécimo es un jacinto. El jacinto es de un color violeta. Y el duodécimo y el último es una amatista. Es de color púrpura.
Entonces, hemos dicho que la piedra principal, la piedra angular de estos cimientos es Jesucristo, de su iglesia y también de esta preciosa ciudad. Versículo 22, y no vi en ella templo. Aquí nos habla ya, primero nos habla de las características materiales. Ahora, cada uno podría decir, bueno, está bonito, está precioso, pero todo es material bellísimo, precioso. Pero más adelante vamos a ver de que también va a haber parte de lo que es la naturaleza. Vamos a ver plantas, vamos a ver un río, vamos a ver frutos. O sea que va a ser, dentro de esa ciudad va a haber cosas también que nosotros conocemos en parte en esta creación actual. Solamente que con la excelencia, como en el mismo huerto del Edén, es decir, todo al 100%, ¿no? Una fruta tendrá al máximo todos los nutrientes necesarios para sustentar a una persona. Por eso que nos dice que va a haber frutos cada 12 meses, lo cual nos habla también de que va a haber medida de tiempo. Pero nos va a faltar papel para poner almanaques, va a haber almanaques por la eternidad. Entonces, continuamos. Y dice, ahora nos va a hablar de la relación, porque hemos dicho de que Dios lo que quiere es tener una relación. Queridos hermanos, queridos amigos, lo que Dios quiere no es una religión. Aquí no vamos a ver rituales, aquí no vamos a ver ídolos, aquí no vamos a ver otra cosa más que adoración al único Dios verdadero. Por eso que quizás adelantándonos un poquito, ¿no? Es la tendencia humana de tratar de adorar, y los apóstoles también, inclusive Juan se postra delante de este ángel y le tiene que decir, no, un momentito, yo soy consiervo tuyo, no te postres delante de mí, adora a Dios. Entonces, por eso Dios quiere una relación, quiere vivir, quiere morar contigo por la eternidad. Para eso te creó, para gloria suya hemos sido creados. Él quiere una relación, Dios no quiere una religión, por eso que Él es el templo. No es un templo hecho con manos, donde Él habita, sino en el corazón y en la vida de los hombres. Y esta va a ser la consumación, la máxima expresión de la gloria de Dios. Y nosotros estaremos con Él. Y Él desea que tú también estés con Él, que tu familia esté con Él, que tus amigos estén con Él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan, que todos puedan tener esa relación. Y por eso dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Van a haber reyes en la tierra. Las naciones, dice, las naciones traerán su gloria y honor a ella. No morarán, por eso dice traerán. El privilegio será para sus hijos, sus hijas. Y esos reyes y sacerdotes indudablemente somos nosotros también. El apóstol Pedro va a decir que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces reinaremos con Él. Las naciones andarán a su luz, sus reyes traerán su gloria y honor. Y también seremos reyes y sacerdotes, porque estaremos ministrando, estaremos sirviendo a nuestro Dios por la eternidad, dentro de los muros de esta gloriosa ciudad de Jerusalén. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Claro, no va a haber noche porque no va a haber oscuridad. El Señor mismo alumbrará, por eso no
habrá necesidad de luz del sur, de Enel, ni ninguna entidad que produzca energía eléctrica. Él es la fuente de todo y iluminará a las naciones. Y no habrá noche, habrá acceso libre al trono de la gracia. Habrá acceso libre a la presencia de Dios. Las puertas estarán ahí, pero simbólicamente, porque también representan lo que Jesús nos dijo en un momento. Yo soy la puerta. Por mí, el que entre por mí. Él dijo, yo soy la luz. Él dijo, yo soy el agua. El que tenga sed, venga a mí, beba. Vamos a ver ese río de agua de vida. Vamos a ver ese acceso, esa puerta libre, entrada a la presencia de Dios. Todos los que son redimidos, todos los que han sido salvos, tienen acceso libre a la presencia de Dios. Todos los que han sido limpiados con su sangre tienen acceso libre a la presencia de Dios, porque dice también que ahí no entrará, no entrará, versículo 27, en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente aquellos que tengan una relación estrecha, íntima con Dios, podrán tener acceso libre. Las naciones que hayan sido salvas. Por eso, Iglesia del Señor, tenemos que trabajar, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y el canal, el medio, son una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que fluyen los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir, cómo siervos de Dios pueden decir que ya los dones ya no están vigentes, que ya Dios no sana, que ya Dios no hace tal o cual cosa, porque esa es la manifestación de la gloria de Dios? Jesús dijo, si no me creen a mí, crean al menos por las obras que yo hago. Y la iglesia es su cuerpo, la iglesia es la ungida del Señor y tiene que manifestar esos dones. El problema es que la iglesia no está siendo llena del Espíritu Santo, por eso que no manifiesta el poder de Dios. El Señor nos mandó a ir a las naciones y Él dijo, las señales seguirán a la palabra. Las señales seguirán. Es decir, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, predicamos la palabra de Dios, Dios nos va a respaldar con esas señales, milagros y prodigios, porque esa es la manifestación sobrenatural del poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para alcanzar a los perdidos. Entonces, por eso no vemos esa manifestación gloriosa del poder de Dios. Tenemos que volver a ser como la iglesia del libro de los Hechos. Pedir el denuedo de Dios. Pedir el ser lleno del Espíritu Santo. Él no da su Espíritu por medida. De su plenitud tomamos todos, dice la palabra de Dios. Y dice que cuando ellos clamaron, Dios dijo, allá va. Y mandó, los llenó, los envolvió en el poder de su Espíritu. Y es importante también, porque la presencia del Espíritu Santo te ayuda a soportar toda prueba, toda situación. Así que es importante, tanto para este tiempo como para lo que está por venir. Hermanos amados, la iglesia es una iglesia llena del poder de Dios. Y por eso necesitamos alcanzar a nuestra nación. Necesitamos que el Perú, Latinoamérica, el mundo entero, todas las naciones sean las naciones que puedan ser salvas y presentarse delante de Dios en este tiempo futuro y glorificar a Dios, honrar a Dios, tener acceso libre por esas puertas. Entonces, dice versículo 1 del capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida. Es agua de vida. No solamente es agua viva, sino agua de vida. Agua viva es cuando fluye constantemente. Es algo que
que no está estancado, no es un estanque, sino que es agua de vida. Hay una diferencia, una cosa es agua viva y otra cosa agua de vida. Es decir, aquel que toque esta agua va a experimentar vida, va a recibir algo importante en su vida, en su cuerpo, resplandeciente como cristal. ¿Qué agua San Mateo de manantiales ni nada? ¿Qué Socosani? ¿Qué Eván? O qué sé yo. No, esta agua será un agua espectacularmente deliciosa y riquísima. Dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Fluye de ahí. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Todo es de vida. Se vuelve al estado inicial, que era el plan de Dios. Por eso Dios no tiene plan B, no tiene plan C, ni tiene plan D. Siempre ha sido su plan, tener esa relación con Dios como lo tuvo con Adán, que podía hablar con él al aire del día, que podía disfrutar de toda la naturaleza, de todo fruto. Ahí estaba el árbol de la vida. Ahora vemos también que volvemos a ese tiempo inicial. Había un río en el huerto del Edén que regaba todo el huerto. El hombre tenía que plantar, tenía que labrarlo. Todo era al máximo, producía frutos al 100%. No había hierba mala ni ninguna cosa inmunda. Todo eso vino por causa del pecado. El desastre, la maldición vino por causa del pecado, de la desobediencia. Pero ahora estarán ahí todos los que han decidido en su corazón obedecer, tener esa relación con Dios, confiar en Dios, porque ya los que se rebelaron fueron destruidos. Estarán al 100% todos aquellos que voluntariamente han rendido sus vidas total y completamente al Señor. Ellos disfrutarán de esta nueva creación, de este verdadero nuevo orden mundial, glorioso, donde se establece la justicia, la equidad y la gloria de Dios. Amén. Estará en medio del mundo entero, en medio de esta creación. Y dice que en medio de esta calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Volvemos como el tiempo inicial de la creación, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Escuche bien, dice que cada mes da un fruto. El hombre ya no necesitará, hermanos, ir a la carnicería, ir al terminal marítimo. No habrá mar, no habrá pescado, no habrá ceviche, ¿no? Así que comamos ceviche mientras podamos. No habrá pollo, ¿no? Ya no necesitaremos absolutamente de nada. Al principio, ¿no?, el hombre era vegetariano, ahora bastará con ese fruto y recibirá los nutrientes. Ahora, indudablemente, que nada, no habrá maldición, nos dice también el libro. Y una de las maldiciones presentes por causa del pecado es la enfermedad, es la muerte física. Ahora, ¿por qué? Si eso va a ser así, ¿por qué dice las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones? Porque indudablemente, mejor que un tratamiento médico para sanarse de una enfermedad es la prevención. Los médicos inclusive nos dicen que el mejor tratamiento es la prevención, ¿no? Por eso nos dicen, coman sano, hagan ejercicio, tomen vitaminas, ¿no? Ya a cierta edad hay que tomar algunas leches especiales, bueno, en este caso presente, algunas frutas, ¿no? Tomen estas cosas, porque los antioxidantes y todo lo demás, porque el cuerpo presente se va desgastando, pero lo que sí va a haber es una renovación. Y también eso nos muestra que debe haber siempre una dependencia. El mundo entero, ¿no?, va a ser un privilegio, una bendición y algo que van a hacer en el corazón de las personas en ese tiempo, el ir a ver
entrar al menos y poder, no quizás no quedarse, pero entrar y ver la gloria de Dios. Tienen acceso libre, han sido redimidos y disfrutar de ese huerto ahora que está encerrado dentro de la ciudad. Y entonces pueden recibir nuevas fuerzas. Y eso habla de dependencia y habla de comunión permanente, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos explicar, indudablemente. Nuestra mente es muy limitada, pero podemos pensar que es así. Y dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, va a haber la vida eterna. Esto nos garantiza la vida eterna realmente, de que nada va a poder evitar de que la eternidad sea algo sea una promesa cumplida para la humanidad entera. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Eso es lo que decíamos, ¿no? Nosotros, lo que dice en Primera de Pedro 2:9, dice que somos reyes y sacerdotes. Es decir, el sacerdote sirve, ministra delante de Dios. Aquí dice sus siervos, ¿no? Les servirán. Dice el versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Antes necesitaban el tabernáculo, donde solamente descendía la chequina, ¿no? Esa nube que era la nube de la gloria de Dios. Pero el hombre no podía verle cara a cara. Pablo va a decir de que Él mora en luz inaccesible, pero ahora esa luz va a ser parte de nuestra vida diaria. Veremos su rostro, veremos su trono, andaremos a su presencia. Entonces, y verán su rostro. Moisés tuvo que cubrirse y dice que solamente vio su espalda, vio parte de su gloria, porque si no era fulminado. Pero ahora podremos verle cara a cara. Qué gloriosa experiencia. Qué maravilloso. Versículo 5. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán. ¿Ves? Por eso seremos reyes y sacerdotes. Aquí viene el cumplimiento de esa palabra que Pedro, por el Espíritu Santo, nos lo declara en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, como hemos dicho. Y luego nos vuelve a remarcar en los versículos siguientes que la venida de Cristo está cerca. Aquí el Señor lo va a mencionar 3 veces. Primeramente en el versículo 7, segundo en el versículo 12 y finalmente en el versículo 20. Y siempre hemos sabido que cuando se hace énfasis, cuando Jesús decía, de cierto os digo, que cuando se repite, es una palabra clave en el texto, es porque Dios quiere llamarnos la atención, porque tiene suma importancia lo que Él nos está diciendo. Y si lo dice Jesús, mis amigos, mis hermanos, tenemos que prestar oído. Y no solamente ser oidores, sino hacedores. Tenemos que aplicarlo. Sí, tenemos luchas, somos imperfectos, nos rebelamos, pero tenemos que someternos a lo que Dios dice. Continuamos, versículo 6. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Mi amigo, mi hermano, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, eso está por suceder pronto. Y lo está mostrando a sus siervos, a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean los heraldos, para que ellos sean los portavoces. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene que someterse a lo espiritual. Tú y yo, por el Espíritu Santo, tenemos la revelación, tenemos el conocimiento. Dios ha abierto nuestros ojos para entender estas cosas.
pero para no guardárnoslas, sino para comunicarlas, para anunciar, para salir de parte del Rey y anunciar las buenas noticias y anunciar de que pronto viene y que estas cosas sucederán pronto. Y ya vemos las señales como hemos estado compartiéndolo los meses anteriores. Cada señal se está cumpliendo literalmente. Esto va a suceder pronto. Y luego, en el versículo 7, el Señor nos dice con signo de admiración: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado, dichoso, alegre, feliz, sumamente gozoso, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que las guarda en su corazón, el que las atesora, el que está pensando, el que se regocija con la venida del Señor. Y dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. No lo soñó. Él dice: lo oyó y lo vio. Y tú ahora lo puedes oír y lo puedes ver también. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, como decíamos anteriormente, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Hermano, de principio a fin, en Éxodo 20, cuando se establece la ley, y ahora en el capítulo 22, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios condena la idolatría, la adoración a todo ser creado, sea ángel, sea lo que sea. Ahora los esotéricos, ¿no?, claman a los ángeles. Ahora adoran a los ángeles y sabemos que son demonios, ángeles caídos, espíritus satánicos. Pero ningún ángel que viene de Dios recibe adoración. No. ¿Y cuántas sectas, cuántas religiones de las que conocemos? Católicas y otras religiones, el mormonismo. ¿Cómo? Se le presentó Moroni, se le presentó una virgencita. Hágame un templo aquí. ¿A quiénes? A un pastor, a una persona con cero conocimiento de lo que dicen las Escrituras. Y la gente religiosa le creyó y puso ahí un templo en Francia a la Virgen de Lourdes, un templo en México a la Virgen Morena, etcétera, virgen entre comillas. Pero el asunto es de que la idolatría está condenada de principio a fin. Discúlpeme si le choca lo que le digo, pero tengo que decirle la verdad. Lamentablemente a veces la verdad duele, pero es necesario decirla. ¿Y por qué? Porque al final también el Señor va a remarcar lo que estoy diciendo. Él va a decir que ninguna cosa entrará. Dice en el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, del capítulo 21, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro del Cordero. Y entonces también nos va a mostrar aquí en el versículo 15 del capítulo 22, vamos adelantando un poco, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Es por eso que el ángel le dice: no, levántate, adora a Dios. Hermano, la idolatría está condenada, sea cual fuere. De repente tú no tienes un ídolo en casa, pero hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Tu tiempo, tus hijos, tu negocio, el dinero. Algo puede estar quitándole el primer lugar que solo le pertenece a Dios. Dice el versículo 9, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Versículo 10, y me dijo:
no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Otra vez, mi hermano, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. No duermas. Pablo va a decir en Tesalonicenses, nosotros no somos de la noche, sino del día. Tenemos que velar. Tenemos que estar sintonizados, porque el Señor viene por su iglesia pronto. Tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar, atentos a los tiempos que estamos viviendo y no distraernos con cualquier cosa. Y dice, no selle las palabras de la profecía de este libro. A Daniel le dijo, selle estas palabras, pero ahora a Juan se le dice, ya no las selles, que estén abiertas, para que todo aquel que desee, todo aquel que quiera, pueda conocer, entender, para obedecer lo que Dios nos dice en este tiempo. Dice, versículo 11, este es otro de los versículos más tristes de la Escritura. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, lo que nos quiere decir en este versículo, no solamente es que el fin está cerca, y ya no hay tiempo para que las personas se arrepientan de sus pecados. Esta frase nos señala con toda claridad que la condición última del hombre malvado es de una absoluta falta de esperanza. Aquí no hay ninguna indicación de la salvación universal para todos los hombres. Es una mentira del diablo de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Que el Señor lo tenga en su reino, en su santa morada. Y discúlpenme, pero todo muerto es bueno cuando se muere. Entonces, lamentablemente, las normas están dadas, la ley está establecida de parte de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por una religión, sino por una relación íntima con Jesucristo. Es haber entregado su vida, haberle recibido en su corazón como Señor y Salvador. No es haber recibido una hostia, la extrema unción a las puertas de fallecer, de irse al más allá. Después de haber pecado, después de haber ignorado a Dios toda una vida. Con un ritual vamos a cumplir con lo que Dios establece. Es más, si Dios dijera que con ese ritual uno es salvo, estaría correcto. Pero Él ha establecido otra cosa. Que solamente se le entregue su vida a Cristo. Primera de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si fuera así, entonces ese versículo no lo encontraríamos en la Biblia. Porque el otro, lo que hemos dicho anteriormente, cumpliría con el requisito. Pero tristemente no lo cumple. Ni misas, por más que se hagan por la eternidad, salvarán a nadie del destino que ya tiene, del infierno eterno. Solamente el haber recibido a Jesús es lo que te da la seguridad de vida eterna, de salvación y de estar con Él por la eternidad y ser habitante privilegiado de esta preciosa ciudad y este destino eterno. Entonces, por eso nos dice, acá no nos está diciendo de que hay salvación universal, como predican algunas religiones falsas. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto. Otra vez el Señor diciendo, y mi galardón conmigo. Él premiará a los que han perseverado, a los que han sido fieles a su palabra, para recompensar a cada uno según su obra. Según su obra. Las obras que hemos hecho en Cristo, luego de haberle recibido, porque las obras anteriores son trapos de inmundicia. Ya lo hemos dicho.
Versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, Él establece, Él es lo primero y lo último. No hay otra cosa que pueda ocupar el lugar, la posición que Dios debe tener en nuestras vidas. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados a los que lavan sus ropas. ¿En qué? En la sangre preciosa de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que transforma nuestras vidas. Él es el que nos habilita para tener esa morada eterna con Él por la eternidad. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera. Los perros. ¿Por qué habla de perros? Porque en el contexto de la Biblia, los perros en ese tiempo eran los que comían carroña, iban a los basureros, como quizá vemos ahora también a los perros, ¿no? Es decir, los que se contaminan, los que les agrada la inmundicia, y los hechiceros, ¿no? Hay muchos que son hechiceros, aún siendo pastores, ministros. ¿Por qué? Porque hechizan a la gente, usan la palabra para engañar, para seducir, para sus fines propios. Los fornicarios y los homicidas, los idólatras. Ya hemos hablado de idolatría. Y todo aquel que hace y ama mentira, estarán fuera. Dice aquí, estarán fuera. No tendrán lugar. Estarán, y si estarán fuera, nos habla implícitamente que estarán en el lugar que corresponde, en el infierno, en el fuego eterno por la eternidad y hasta la eternidad. Y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios te ofrece el agua de vida eternamente. Y Él te hace la invitación. Dice, el espíritu, Dios mismo, Dios hace la invitación. Y la esposa, hablando de la iglesia, la que predica, la que enseña, la que ora, nosotros somos la iglesia. Y te estamos haciendo la invitación, ven a Dios, ven a Cristo, reconcíliate con Dios, renuncia a tu pecado, confiesa tu pecado, reconoce que has estado viviendo de acuerdo a tus propios designios, de acuerdo a tu religión, de acuerdo a tus propios conceptos. ¿Cuánta gente dice, yo no creo en Dios? Y vive bajo sus propios conceptos. Son ateos. O tienen alguna ideología comunista o qué sé yo. Y niegan a Dios. Y son enemigos de Dios. Entonces, el Señor, aún así, les hace la invitación. Jesús te está haciendo la invitación para que vengas a Él hoy. Y finalmente, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Mis hermanos, las sectas, las religiones falsas están bajo esta norma. Los que quitan, los que añaden. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, ustedes han añadido de sus tradiciones y la han hecho más o igual que la misma palabra de Dios. Medita, piensa, ¿qué religión ha añadido sus tradiciones, normas de hombres? No te cases, no comas, no bebas, no tomes Coca-Cola, no tomes esto, no guardes esto.
aparte de la revelación bíblica, el libro de fulano de tal, el libro del mormón y qué sé yo. Discúlpame si te está haciendo daño lo que te digo, pero yo quiero librarte de este juicio. El que añade a lo que ya está escrito. El escrito está, es suficiente, es todo suficiente. No hay anexos para que tú sigas las normas de Dios. No son los escritos de Elena de White. No son ningunas otras añadiduras a la palabra de Dios. No es la escritura tergiversada como la traducción del Nuevo Mundo. Por eso no se llama Biblia. No se puede llamar Biblia porque la sociedad bíblica le haría un juicio multimillonario. Y han añadido, han quitado, le han quitado la deidad a Cristo como Hijo de Dios. Es un Dios con minúscula. Y podríamos hablar de muchas doctrinas falsas. Y aún la iglesia cristiana evangélica ha cometido eso porque ha quitado, está quitando a Dios la gloria. Como he dicho, hablan mal del Espíritu Santo. Dicen creer en el Espíritu Santo, pero se levantan contra Él y dicen que Él ya no hace tal o cual cosa. Como si nosotros pudiéramos parametrar a Dios. Mucho cuidado si eres un siervo de Dios. Yo tuve que renunciar a muchas cosas por ser parte antes de una denominación. Pero sin embargo, ahora tengo que predicar lo que Dios dice en su palabra. Porque yo un día estaré delante de Dios y seré juzgado de acuerdo a lo que he dicho y he hecho. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si alguno quitare o añadiere. Versículo final y 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. En breve. Puedes interpretar esa palabra como quieras, pero un tiempo breve es algo que no va a demorar mucho. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amamos tu venida, Señor. Queremos que vengas pronto. Queremos que tu reino se establezca. Queremos ver esa ciudad gloriosa. Queremos participar. Queremos servirte por la eternidad y hasta la eternidad sin restricciones. Ver tu gloria, experimentar esa maravilla de estar en tu presencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pero esa gracia está extendida ahora para ti. Dios extiende su gracia. Y si quieres experimentar la gracia de Dios, lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, quiero recibirte en esta mañana como mi Señor y Salvador. Haz esta oración. Y hermano, si tú te has apartado, si estás jugando a la religión, si estás haciendo cosas que no están dentro del propósito de Dios, hoy es el día de salvación también. Hoy es el día de reconciliación. Vamos a orar. Si tú no lo has hecho hasta ahora, hazlo en esta tarde. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que he estado viviendo de acuerdo a mi propósito. Reconozco que he estado viviendo de acuerdo a una religión que ha añadido y ha quitado de lo que dice tu palabra. Y eso a ti no te agrada, Señor. Perdóname. Señor, necesito de tu perdón. Perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz. Y resucitaste con poder para darme vida eterna, para darme la esperanza de una resurrección y estar en tu presencia por la eternidad. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor Jesús, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida, Señor. Yo me despojo
de toda idolatría, Señor, de todo ídolo, de toda cosa que ocupa el primer lugar, que solamente te pertenece a ti. Ocupa tú, toma el primer lugar en mi vida. Y te seguiré, Señor, obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Si tú hiciste esta oración, la Biblia nos dice que tu nombre en este instante ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que en este momento tú te conviertes en templo del Espíritu Santo de Dios. Que hoy todos tus pecados han sido perdonados. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, borrón y cuenta nueva. Aunque tú seas un asesino, aunque tú seas un violador o lo que sea, ese es algo que no podemos entender. Si tú te arrepentiste de corazón y le entregaste tu vida a Cristo, hoy tú eres salvo. Hoy tú eres limpio delante de Dios y tienes vida eterna. Pero necesitas también conocer más de Dios. Hemos dicho en esta oración que le has invitado a tomar el primer lugar en tu vida y que le vas a seguir obedeciendo su palabra cada día. Y para ello tienes que conocerla, para ello tienes que estudiarla, tienes que meditar en ella, tienes que buscar su presencia, tienes que conocer la herencia que Dios te ha dado y que está expresado en su palabra. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos, queremos orientarte, queremos enseñarte a depender de Dios, a vivir para Dios. Y el Señor viene pronto, ya lo hemos dicho, lo hemos leído en este libro de Apocalipsis. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Vengo en breve. Estas cosas han de suceder pronto. Esas son las palabras claves de este capítulo que hemos terminado hoy. Luego continuaremos los domingos siguientes hablando ya de otros temas, pero que son fundamentales para la iglesia, fundamentales para los nuevos creyentes, para aquellos que no han entregado su vida a Cristo y también para los que ya están en Cristo, porque ahora vemos algunos creyentes que parece que ignoran o no leen la Biblia. Están distraídos, están dormidos. Tenemos que volver a la palabra y a la dependencia y a la relación íntima con el Señor por el Espíritu Santo. Así que comunícate con nosotros, queremos ayudarte. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Estamos orando, clamando por nuestra nación, clamando por tus peticiones de oración. Así que no te olvides, puedes estar con nosotros los días miércoles a las 7 y los domingos a las 11 de la mañana como hoy. Acuérdate, el Señor viene pronto. Prepárate, Cristo está a las puertas. Así que bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar y comunícate con nosotros. Gracias. Dios te bendiga.